que a mi modo muy importante, el grupo TUN, que ya estaba hacia fines de los 70 participando en el espacio callejero. Muchos reivindicamos al TUN tanto como antecedente de la danza mapuche, andina, del teatro, del espacio callejero en general. Muy importante, donde hacían danza andina, danzas mapuche, y justamente toda esta articulación, piensen ustedes, fines de los 80, era el espacio absoluto de la resistencia, era el espacio del anonimato, era el espacio de la protesta. Y las primeras movilizaciones que empezamos a participar fue la conmemoración de la muerte de los hermanos Vergara, conmemoración que hasta hoy en día seguimos participando cada 29 de marzo. Entonces, esta es la escena. Y por otra parte, obviamente habían colectividades de danza andina, podríamos decir más de corte de proyección, que bailaban en peñas, hacían un trabajo más folclórico, asociado a municipalidades, talleres, o de grupos de baile religioso. Ojo, que en general hasta el día de hoy nos tenemos muchos cariños entre estas distintas lecturas de la danza andina, pero sin duda Quillaguara, el grupo que yo participo, es de la lectura de la ocupación política. Y referente a eso, claro, uno de los principales elementos que nos parece importante, que también tiene un contenido político, y que nosotros nos reivindicamos como mestizas, urbanas y andinas. O sea, no somos un colectivo que nos definamos andino propiamente tal. Mestiza porque somos del espacio urbano. De hecho, muchas de nosotras, dentro de los grupos más fundamentalistas, alguna vez se nos retan porque bailamos con zapatillas, se nos ven los tatuajes, la nariz. Y en realidad, en la escena santiaguina no nos interesa hacer otras que no somos nosotras. O sea, es nuestro espacio. Sin duda, cuando, claro, en mi caso yo bailo en Puno, en la Virgen de la Candelaria, y también bailo en La Paz, para Giscanata, claro, ahí respeto... podríamos decir la expresión corporal, la vestimenta que las comunidades ejecutan, pero Santiago, por decirlo así, es nuestro propio espacio comunitario, es nuestro Santiago marca, como decimos en Aymara, marca es pueblo. Entonces hemos tratado de generar una estética de resistencia que está vinculada con nuestras identidades como mestiza y como política, y es así que bailamos con parches recordando a una compañera, Norma Vergara. Otra característica de nuestro colectivo que muchas son expresas políticas, entonces también tienen la experiencia de organización política que la fuimos vinculando con lo andino. ¿Por qué lo andino? Y ahí también hay un segundo componente importante, porque en nuestro modo de ver reivindicamos ciertas prácticas que vienen del horizonte de las comunidades indígenas que nos parecen fundamentales. Ojo, hay otras que debatimos, no estamos tan de acuerdo, pero hay elementos que a nosotros nos parecen importantes. Por ejemplo, la lógica de la asamblea. En el espacio andino, aymara, quechua, todas las resoluciones de la comunidad, de los distintos ayu que conforman una marca, un pueblo, están vinculados a decisiones comunitarias donde, ojo, hay dirigencia, pero la dirigencia es rotativa. Y hemos tratado de impregnar esa lógica organizativa, la lógica de la autogestión, una visión justamente más amable, más en sintonía con los ciclos de la naturaleza, con un quehacer político que tiene que ver con el espacio donde estamos justamente ubicados también como el andino. Ahí hay un tercer componente, nos reivindicamos andina porque habitamos parte de la cordillera de los Andes, y me parece importante eso. Y de hecho hoy se ha hecho una plataforma bien interesante de que esta reivindicación no solo está pasando en el espacio de la danza, sino también de otras investigaciones, por ejemplo, donde cada vez más se están validando cerros y zonas sagradas como Huacas en Santiago, en el Valle Central. Entonces, por una parte damos el contenido político de visibilizar lo indígena, y por otra parte damos el contenido político de resignificar lo indígena. Y un cuarto componente es el tema callejero. O sea, a nosotros nos parece súper importante la visibilización de la diversidad y diferencia desde el ocupar la calle. ¿Y en qué sentido? Desde la vestimenta, desde el tipo de danza, desde el tipo de plasticidad que vamos generando en el espacio público. O sea, si además nos definimos andina, mestiza, también nuestro tema en la calle como expresión tanto de lucha, pero también como espacio de gestión de lo comunitario. Como colectivo constantemente hacemos la reflexión de la importancia de estar en las grandes movilizaciones. Si bien nuestro principal hito al inicio en términos de demanda indígena fue el 12 de octubre, desde el 91 se empezó a organizar distintas agentes, conmemoraciones, y el 92 con más fuerza por los 500 años, y desde esa expresión vimos que era el espacio donde obviamente teníamos que tener mayor presencia por la temática que estaba reivindicada. Entonces el 2 de octubre hasta el día de hoy es nuestro espacio con fuerza, pero también
empezó a hacer el tema, como yo le decía, a los hermanos Vergara, los aniversarios de las poblaciones, en La Victoria, en La Pincoya, el Carnaval de la Legua, que se celebra todos los años en diciembre, otra plataforma que son los, podríamos decir, los pasacalles más actuales que se están empezando a desarrollar en distintas poblaciones, y sin duda las marchas y los movimientos organizados. Y ahí hemos tenido 3 fuertes presencias, sobre todo el tema poblacional, hemos estado varias veces acompañando en el Mapocho, en la ocupación de la Ribera, el tema estudiantil. Y ahí es interesante porque en mi colectivo nos componemos de abuelas, madres, hijas, compañeras, compañeros de todo tipo de edades, pero en general en el mundo andino nos llaman las señor. Somos promedio cuarentona, cincuentona. Entonces, claro, cuando participábamos en movimiento estudiantil, en las movilizaciones, por ejemplo, en 2011, la mayoría de las veces era acompañando a nuestros hijos al Instituto Nacional, en el caso del centro, después nos fuimos a Manuel de Sala, y a su vez, compañeras que venían recién años, compañeros del colegio, y otros que estaban participando en la universidad, y en esta relación bastante interesante que muchas somos profesoras universitarias, profesoras de colegio y además vinculadas con nuestros hijos, otras compañeras universitarias, estudiantes. Entonces, esa variedad ha sido una de las riquezas importantes. Y sin duda la otra arista fundamental ha sido la defensa del agua. Somos parte hoy del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Dignidad, que es un movimiento que se está generando hace alrededor de 2 años, donde hemos ido acompañando distintas luchas y obviamente desde esta condición de la reflexión desde el espacio urbano santaguino nos hemos vinculado con las defensas de No Alto Maipo fundamentalmente, así como también hemos acompañado temas compañeras feministas, lesbianas, homosexuales con la presencia de la danza andina. Sin duda, me interesa igual dejar claro que no es la lectura que todas las agrupaciones y colectividades de danza andina tienen. Es una lectura bastante particular del colectivo Quillaguaira, que estamos bastante en sintonía con otras organizaciones como Alhuecusi, Tinculegua, Sumauma, distintos grupos, pero hay otros que vuelvo a insistir que están más vinculados desde la andinidad propiamente tal. Para nosotras no, es demasiado importante más bien los 2 espacios. Participamos en ritos, participamos en festividades propiamente tal andina, el Inti Raymi que acaba de pasar, Huñaypacha, que es la fiesta de difuntos, en Anata, que es carnaval en enero, febrero, marzo, según la fecha, y a su vez en esta otra plataforma política. De hecho, también creo que, bueno, para ir cerrando, creo que uno de los elementos también interesantes es que hemos logrado articular esas 2 visiones, en términos de la cosmovisión andina y nuestras prácticas de resistencia y reivindicación. Y el año pasado nos tocó una experiencia muy potente, pero muy linda como agrupación, de construir una nimita en recuerdo de la compañera Norma Vergara, asesinada de la organización Mapu Lautaro. Y nos reíamos porque muchas, vuelvo a insistir, de nuestra colectividad fueron parte de reivindicaciones potentes de los 80-90 y decían, nuestros compañeros y compañeras nos vieran ahora, pero así rindiéndole culto a la andinidad y se ríen de nosotras, pero a la vez hemos sido capaces de articular esa reivindicación cosmogónica, de hacerla una forma de vida, articulando con la práctica política. Entonces no nos parece contradictorio haber hecho una nimita, bailarle danza andina a la Norma Vergara, es como lo que somos ahora y lo que nos hemos ido articulando a través de esta experiencia. Así que bueno, eso, la idea obviamente es presentar el trabajo, después ir profundizando en algún aspecto que a ustedes les interesen que discutamos, reflexionemos. Así que gracias. Paso la palabra a don Antonio Cadima. Bueno, ¿se escucha bien? Quería preguntarle, como esto es un conversatorio, si es necesario que yo tenga que dirigirme a ustedes y entregarle una apretadísima visión de lo que ha sido un poco mi vida, o nos vamos directamente al conversatorio. Así que les pregunto para que digan algo, para que no estén ahí. ¿Ah? ¿Quieren saber de mí? Bueno, van a saber cosas de mí que ni mi mamá sabe. Voy a mostrar unas imágenes que están desordenadas, un poco como en mi vida ha sido, salvo un sector en que está ordenado por una cuestión de estructura. Ya. Bueno, me llamo Antonio Cadima, vengo de Iquique, llegué a los 50, más o menos, en el año 50 a Santiago, por lo tanto soy prácticamente un 61, pero con un corazón iquiqueño.
Me crio en barrios, llegando a Santiago, y tengo estudios hasta cuarto medio, lo que hoy día, en una escuela nocturna. Eh, en ese proceso llega la Unidad Popular y me vivo los 3 años de Unidad Popular a fondo, y ya estaba desarrollando mi espacio artístico como individuo, pero esos 3 años yo no hice prácticamente nada, algunas cositas, pero me las viví en las poblaciones, me las viví junto con algunos grupos y colectivos que andaban rompiendo candados, abriendo lugares cerrados, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí la Unidad Popular fue un territorio muy interesante, pero tengo y tenemos muchísimas críticas, y además, afortunadamente, porque me las viví. De todas maneras, fue un territorio histórico, vivencial, social, extraordinario de conversarlo y de discutirlo. Cuando llega la dictadura, yo decido quedarme aquí en Chile, y quedamos en cero, sin papá, sin mamá, quiero decir, sin partidos políticos, sin movimientos, y soy parte de quienes se quedaron acá reconstruyendo absolutamente todo, incluso lo inimaginable. Y en ese todo se reconstruyó también, yo digo, sí, está bien, se reconstruyó porque son espacios que siempre se conversan, se viven de alguna manera. Se reconstruyó una especie de nueva mirada sobre la política, nueva mirada sobre los movimientos sociales, nueva mirada sobre la vida personal en la política y la vida personal en Chile y artística. Y es el territorio de la dictadura, en función de lo que dio la gente que se dio en Chile, también es extraordinariamente interesante, y es algo en que nosotras y nosotros en el Taller Sol y en otros lugares intentamos, y por eso que estoy aquí, intentamos visibilizarlo, porque es un espacio de tiempo, un espacio de trabajo y una práctica concreta que no se ve, que no se escucha, que no se lee habitualmente. Esa invisibilidad ha sido fundamentalmente porque los gobiernos que se han instalado pseudo-democráticos han impedido esta visibilización de lo que hicimos, que no nos quedamos en Chile, etcétera, etcétera. Cuando llega la dictadura, al año 74, yo caigo detenido. Yo soy sobreviviente de 2 casas de tortura. José Domingo Caña en el 74, y que el cuartel Borgoño, que es el cuartel más importante de la dictadura en Chile. Eso fue en el año 83. Luego de mi salida, afortunadamente, y quiero decir además que soy un privilegiado de estar vivo y poder contarle esto a ustedes. Yo me integro al grupo Rock Tumulto como poeta, escapando un poco de la represión y de mis rollos personales. Con el grupo Rock Tumulto estuve más o menos 2 años trabajando, y me tocó ver en un espacio de tiempo histórico también en Chile y fundamentalmente Santiago, en que estaba prohibido absolutamente todo, las quenas, los charangos, la guitarra acústica, etcétera, etcétera, etcétera. El rock era el espacio cultural y político, aunque ellos no lo sabían, el espacio cultural y político más importante, por lo menos en Santiago, que se dio en esa fecha, del 74 más o menos al 76. Yo estuve trabajando ahí y también puedo dar cuenta de eso. Era extraordinario porque nosotros hacíamos junto al grupo tocatas en que asistían 1000 personas en las poblaciones. Era absolutamente inédito. Con el grupo Tumulto logramos instalar en el Cine Arte Gaña, que es otra historia. Yo vengo también de la historia del Cine Arte Normandí, cuando era el Cine Arte Toesca. Estuve apoyándolo, integrándome antes con el Cine Club Omega del cine norteamericano. Es toda una historia que se va conectando. El Cine Arte Normandí, antes que fuera el Cine Arte Normandí, se toma a su cargo el Cine Gaña, que estaba botado en la Plaza Egaña. Y de ahí se fundó, obviamente, el Cine Arte Egaña. Alex Doll, que eran los encargados del cine, nos pasaron a un grupo el Cine Arte Egaña los días domingos. Y ahí formamos, esto es la protohistoria de todo lo que está pasando hoy día, ahí formamos un espectáculo muy interesante que se llamó Los Musicales del Domingo. La gente le llamaba Los Musicales de la Mariposa porque habíamos hecho un afiche con una mariposa, algo bien hippie así, pero estábamos un poco
buscando por el ladito. Les recuerdo que estamos en dictadura, año 75 más o menos fue esto. Y ahí en ese espacio, que era todos los días domingos, se juntó mucha gente. Y logramos con el grupo Tumulto, yo con mi poesía, el Pingo González, que venía de la música, el Sebastián Domingo, etcétera, logramos articular un grupito que se llamó Camino de Lluvia Experimental, súper hippie. Ese sí que era hippie, pero lo interesante de ese grupo es que reinstaló, en medio del sonido rock, reinstaló los charangos, las quenas, las zampoñas, etc. Todos los instrumentos que estaban prohibidos, y estoy hablando del año 75. Y eso no está registrado en ninguna historia. Después del rock y entre medio del cine, llego inevitablemente a las primeras peñas. Yo me integro a las primeras peñas de Santiago, también en el año 75 más o menos. Ya había deambulado por ella, pero en ese año yo me integro a un colectivo que se llamó La Peña La Parra, que logramos de alguna manera con ese colectivo independizar, autonomizar, cosa que todavía no se manejaba porque estaban al alero siempre del restaurante. Logramos independizar y autonomizar, decía, este equipo, este grupo de gente, y arrendamos una casa, por lo tanto el bar era nuestro, los artistas éramos más de 50, que éramos dueños del territorio peñero, etcétera, etcétera. Pero esa peña, conozco todas las peñas de Santiago y algunas de Chile, y las conocí, pero esas peñas nos quedaron chicas. Habían problemas políticos porque el PC mandaba mucho en las peñas, y el PC fundamentalmente su trabajo cultural era, por lo menos en ese tiempo, era muy fuerte con la cosa de la cultura popular, el folclore. Me acuerdo que intentamos llevar al grupo Tumulto a la Peña La Parra para que hiciera algunas presentaciones, y fui acusado de traidor, de capitalista, de no sé qué, imperialista, etc. De las peñas, por lo tanto, surgió la necesidad de crear un espacio que pudiera contener algunas visiones y algunos deseos de prácticas que teníamos algunas personas, y dividimos ese colectivo, y la mayor parte de ese colectivo se fue a fundar el Taller Sol, que hoy día cumple en agosto 38 años. Bueno, están pasando cosas. En lo personal, yo sigo siendo el director del Centro Cultural, y en este momento yo soy la única persona de ese colectivo, y mi profesión es fundamentalmente artista visual, pero también indago en el territorio de la poesía, del teatro, del cine, de la fotografía. Y eso, hay 4 elementos que a nosotros, y de alguna manera uno lo instala dentro de lo que ha sido el espacio de trabajo, que son fundamentalmente, y eso también tiene que ver con la relación con los nuevos espacios políticos, con los nuevos territorios ideológicos que hoy día surgen después de los 90. Somos un espacio de mucha autonomía, somos un espacio fundamentalmente de autogestión, nunca hemos hecho un fondar, no estamos metidos con la municipalidad ni con el Estado. Somos un espacio que rescata con mucho cuerpo la memoria, porque además tenemos la memoria viva de nosotras y nosotros, y sobre eso, y sobre todo en los últimos años, que se instala el Museo de la Memoria, que es un museo que fundamentalmente enfatiza la victimización y no la lucha. Entonces definimos que nuestras memorias son memorias de resistencia. Somos un espacio que admite los errores, que alimentamos los errores, que en función de los errores trabajamos y aprendemos, etc. Mi acercamiento a las artes visuales es a partir de los autodidactas. Soy autoformado, a pesar de haber tenido un curso de grabado en la Universidad Técnica del Estado, algunos cursos de grabado en metal en el Instituto Cultural de Las Condes, y haber sido alumno no regular de la Escuela Artística Experimental. Me considero una persona autodidacta. Mi desempeño en las artes visuales son las performances, las instalaciones, la xilografía, el grabado en general, y mucho mural, porque los murales me han permitido
contener de alguna manera en lo personal toda la línea de acción política que nos correspondía hacer, nos corresponde hacer todavía y que está absolutamente vigente. Muchas gracias. Hola, bueno, mi nombre es Marcelo Leonard, yo soy, no sé qué soy. A ver, en general, a ver, una pequeña reflexión acerca de la propuesta, y ya que ustedes están acá en Toma, estamos viviendo unos tiempos que comentábamos con Jesús, cuando nosotros estábamos en la época universitaria o de estudios post-colegio. Nosotros vivimos la dictadura en el colegio, digamos, lo que hace una diferencia en relación a tu generación, porque nosotros quedamos absolutamente como una especie de jamón del sándwich, digamos. O sea, éramos muy chicos como para participar de una manera protagónica, y a la vez muy grandes como para no darnos cuenta de lo que pasaba. Cuando llegaron los años 90, con esta promesa de una democracia, de algo distinto, igual varios de nosotros pudimos prever que algo olía mal en el reino de Dinamarca, como dice en la obra Hamlet. Pero uno tenía la secreta esperanza de, no sé, de la espera, de pensar Pinochet está en el poder, o sea, Pinochet está en la comandancia en jefe del ejército, las cosas no se podían hacer tan rápido, pero de eso han pasado 25 años, y aquí estamos. De repente es mucho decir. A mí me agrada mucho decir aquí estamos, pensando que aquí están ustedes, que son, digamos, una generación que despertó al país el año 2011, al menos en términos mediáticos. En términos de lo concreto, lamentablemente a mí me da pena decir de que eso no es tan así, porque finalmente estamos igual. No han cambiado leyes, las leyes que se están cambiando no se están cambiando en el sentido que uno esperaría, o que a veces incluso el sentido común esperaría. Y todo esto, a ver, nos llamaron aquí como para hablar de arte y protesta y política. Yo creo que la noción primitiva de cualquier acción en el ser humano tiene que ver con la protesta y la política. Cuando uno es niño, y muy niño me refiero, guagua, y tiene hambre, llora. Llorar es la primera protesta. Es decir, algo me pasa, algo me molesta, y hago algo con las herramientas que tengo para cambiarlo. Cuando uno es niño, llora. Y uno tiene a alguien, los afortunados, padres que lo protegen y a uno le dan de comer. Cuando uno va avanzando, eso ya es distinto. Y cuando uno tiene hambre, uno, no sé, o pide, o va al refrigerador, o saca una manzana de un árbol, o etcétera. Yo creo que esa noción de que la protesta es la primera condición de la acción, para mí por lo menos es algo fundamental para el trabajo artístico que hago. Mis recuerdos de
de por qué yo quise dedicarme a lo que hago, que como digo, no sé qué es muy bien, porque yo hago teatro, escribo narrativa, hago guiones, soy director de teatro y dramaturgo. Siempre digo que lo único que me falta es escribir un cómic, porque en el fondo el soporte es lo de menos cuando uno quiere contar una historia. El primer impulso es ver algo que no me gusta. Cuando uno cuenta una historia, lo que tiene que uno encontrar para hacer la historia atractiva es encontrar un conflicto. Por ejemplo, si yo cuento una historia de una alumna de la Academia de Humanismo Cristiano que sale del auditorio y finalmente sale y no hay problema, no hay conflicto. Ahora, si ella quiere salir y alguien se lo impide, ese es el conflicto. Cuando uno escribe historias, que es lo que me toca a mí, uno entonces busca qué es lo que rompe la armonía de lo que uno desearía. Y ese es el pedernal, digamos, a través del cual uno construye el fuego de la ficción. Como quiero que conversemos y que sobre todo escuchar nosotros, digamos, las inquietudes suyas al respecto, en relación al arte y la política, a cómo se enfrentan ustedes al mundo y al mundo de la acción. O sea, ver una universidad en toma claramente es una acción de protesta que tiene que llevar hacia algún lugar, y eso sería súper interesante conversarlo. Yo les quiero contar una pequeña anécdota para después leerles un pequeño texto de cómo la protesta es este pedernal que yo les digo de la creación, en mi caso al menos. Yo estaba escribiendo una novela que se llama Lacra, donde quería tratar el tema del dinero. Entonces yo establecí para contar esta historia que quería que hablara acerca del dinero en el Chile de hoy. Yo dije, voy a tomar a un personaje de clase baja, como para dejar bien desnudo el tema del dinero, un personaje de clase baja que sea un prestamista, o sea, un tipo con un cierto poder económico que le presta plata a intereses usureros a sus vecinos. Ese era el personaje. Y este personaje, mientras veía la tele y veía cómo caían las bolsas a lo largo del mundo en el año 2011, de repente veía en la tele a Carlos Larraín. ¿Conocen ustedes a Carlos Larraín? Un viejito así como... Es de mi porte, no voy a decir chico porque es como de mi porte, entonces es un tipo de una estatura normal. Bueno, ese tipo a mí, siempre uno lo ve y a uno le da risa, digamos, porque el tipo realmente es como una caricatura, digamos, una caricatura una caricatura de la derecha, una caricatura del conservadurismo, y tiene estas frases tan graciosas, campechanas. Entonces finalmente uno dice, Carlos Larraín. Bueno, justamente cuando yo estaba escribiendo esta novela, de repente lo veo en CNN hablando a favor del lucro, porque dice que el lucro es la cosa más linda que hay, porque crea riqueza, la típica, que crea riqueza, crea trabajo. Entonces, para denostar el movimiento estudiantil, habla acerca de una de las marchas que hubo el 2011, donde hubo un enfrentamiento entre los estudiantes con la gente de la feria que se pone ahí en Santa María con el Puente del Arzobispo. Entonces él hablaba, o sea, como diciendo, y estos estudiantes que le destruían a la gente sus puestos, sus frutas y todo eso.
Entonces, como yo estaba escribiendo esta novela sobre el dinero, yo dije, ya, la segunda parte de esta novela se va a tratar de lo siguiente. Se va a tratar de Carlos Larraín, con nombre y apellido, haciendo una investigación acerca de su vida, acerca de todos sus dolores, sus alegrías. Esto lamentablemente fue antes del caso Martín Larraín, porque si no lo hubiera puesto de todas maneras. Y lo que hice fue ponerme en su piel y establecer que él, con su chofer, que tiene chofer, obviamente, lo averigüé, iba de su casa, que queda en Los Fontecilla, en la comuna de Vitacura. Vive en una casa que tiene en su interior una capilla del siglo XVI. No es chiste, lo vi en varias entrevistas, donde tiene una cancha de hockey en césped, donde juega con sus 11 hijos vivos, porque tiene una hijita que murió en un accidente automovilístico, también lo puse en la novela, y este tipo va camino al Congreso y cuando se entera que hay una marcha, él dice, los estudiantes no nos van a doblar la mano, que es lo que él siempre decía, digamos, como presidente de Renovación Nacional. No nos van a doblar la mano, y le dice a su chofer, vámonos por la Plaza Italia. Y se va por la Plaza Italia. Y se encuentra con los estudiantes. Bueno, como es una novela, yo hice en esta novela que al comienzo de ese capítulo él tuviera un sueño, donde la familia Larraín llegó a Chile en el siglo XVII. Entonces dice que tuviera un sueño donde él era un ancestro suyo mismo, y se encontraba con un grupo de mapuches. Y los mapuches lo sentaban en una pica. Ese era el sueño, pero justo antes de despertarse, justo antes de sentarse en la pica, se despertaba. Bueno, al final de ese capítulo, están los estudiantes y hay una pica. Y no alcanza a despertarse. Entonces, un trayecto de esta parte de la novela era meterse en su cabeza, describir casi sin ironía, y es verdad que es casi sin ironía, su estructura de pensamiento, y al ponerlo en la ficción, es impresionante cómo suena divertido, a pesar de la casi ausencia de ironía. Voy a leer un trocito. Está en una tercera persona. Esto es, él está arriba del auto, de su auto que lo lleva al Congreso y que va a pasar por la Plaza Italia. Pero es como en su cabeza, pero está en tercera persona. Dice, estaba la escoba. El ambiente político y cívico se encontraba tensionado por la tirantez de la lucha ideológica. El tejido social enredado como una telaraña. Y el devenir del mundo desarrollado, sumido en una crisis financiera que rebotaba como una bolita de flipper por cada esquina del mundo antes de irse al hoyo. No ayudaba en lo absoluto. La civilización occidental se encontraba en franca decadencia moral y económica. Y todo por culpa del Estado metete, que había prometido bienestar a todos y que ahora tenía que rascar las chauchas para cumplir con lo prometido a costa de los contribuyentes. Porque en asuntos de dinero, pensaba él, todo el mundo debería tenerlo meridianamente claro. ¿Cómo? Y más que nada, ¿por qué el Estado, que no son más que los funcionarillos que lo conforman, van a cuidar y gastar bien la plata que ellos no se han deslomado en ganar? Carece de toda lógica, razonaba él. Para cualquier gobierno, el único incentivo, la única zanahoria tras la cual había que correr, eran las encuestas famosas. Ahí tenía que estar metido el diablo, o las próximas elecciones en el horizonte. Así nadie puede. Los europeos, que se las daban de civilizados, que habían pretendido juzgar incluso a Pinochet solo por haberle hecho frente al socialismo cubano soviético, aquí en nuestra patria se habían hecho famosos empalando a Caupolicán. Así que ellos no tenían que darnos lecciones de nada.
y menos en materia económica. Chile era un ejemplo. Chile era una estructura económica de vanguardia. Chile, escúchenlo bien, es un modelo para el mundo. Los chilenos que ahora se quejan, era cosa de leer los diarios o ver las noticias o salir a la calle, lo hacen por revoltosos, por vendepatria, por la pica concertacionista de que después de 20 años de fiesta y despilfarro les hayamos burlado el poder. Lero, lero. Lero, lero, lero. ¿Es que nadie es capaz de decir las cosas por su nombre? ¿Tengo que ser yo, desde mi privilegiada posición económica y social y moral, el que viene a alzar la voz y ponerle un parelé a esta tracalada de manifestaciones sin sentido que no nos llevan a ninguna parte? ¿Acaso nadie en nuestro gobierno es capaz de explicarle al país la realidad? Gobierno de Piñera, por supuesto. La crisis de los $15.000 per cápita. ¿Alguien ha oído hablar de eso? ¿Alguien podría explicarlo con peras y manzanas para que la gente en la casa lo entienda? El avance del país, gracias a nuestras ideas que son viejas del año de la ñauca, pero no por eso menos efectivas, ha hecho crecer en estas últimas 2 décadas el promedio de nuestros ingresos a niveles nunca vistos, casi como un país desarrollado. Y yo he cooperado mucho a subir ese promedio. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿Alguien tiene alguna duda de que estamos mejor? ¿Alguien le ha echado una mirada a las concesionarias de autos de la calle Vitacura? ¿Alguien ha ido a un mall en los días cercanos a Navidad? ¿Alguien ha intentado, en temporada alta, sacar pasajes a Madrid, o París, o Cancún, o República Dominicana? Eso pasa cuando el ingreso per cápita crece. La gente se enceguece y quiere más. ¿Cuánto era el promedio de ingresos de la gente durante la época del señor Allende y sus secuaces? ¿Alguien tiene la cifra para tirármela por ahí? ¿La mitad? ¿Menos de la mitad? ¿La mitad de la mitad? ¿La mitad de la mitad de la mitad? Ahora la gente tiene y quiere más. No quiere, como prometía durante su áspera campaña electoral el único presidente marxista elegido por la chusma manipulada, medio litrito de leche o un puñadito de carne molida. Ahora todos exigen en grande, como si el progreso les hubiera otorgado ese derecho. Salud gratuita, educación gratuita. ¿Cuánto falta para que la gente salga a la calle a pedir prostitución gratuita? ¿Y comida gratuita? ¿Y viajes al Caribe gratuitos? ¿Y amplios terrenos en la región de Magallanes, como los que yo tengo, gratuitos? ¿Y noches de amor perfectas y garantizadas y totalmente gratuitas? ¿Y matrimonios sólidos como una roca, totalmente gratuitos? ¿Y amantes de cualquier sexo, incluso para bataclanas e invertidos, totalmente gratuitos? Y ya que entramos en el tema, matrimonios entre maricones y lesbianas, con derecho a pervertir menores a partir del derecho a la adopción, totalmente gratuitos. Y para profundizar en el tema, relaciones sexuales con animales, o pedofilia a la carta, o sesiones sadomaso, o funciones de snuff movies totalmente gratuitas, y absoluciones en extremis para los arrepentidos totalmente gratuitas, y vida eterna a posteriori absolutamente gratuita, y los hijos vivos que se quieran totalmente gratuitos, y las hijas muertas que se quieran, y las nanas mapuches que se quieran, y las capillas del siglo XVII que se quieran totalmente gratuitas. Yo siempre he pagado lo mío. Se quejan de llenos estos malnacidos. Piden como una lacra gratuidad. La piden como si el mundo se fuera a acabar, y no saben el infierno que sería. Le tengo terror a eso. Roticuacos de mierda. No saben, no tienen idea de lo que es ganarse las cosas. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jesús Urqueta, soy director teatral y pedagogo de la Universidad de Valparaíso, de la carrera de teatro. Trabajo acá en Santiago desde el año 2006 con la compañía Teatro Versión Oficial. La compañía nace a partir de la inquietud de ejercer nuestro rol de ciudadano a través del derecho a réplica. Pero claro, no un derecho a réplica en la calle, sino que un derecho a réplica desde el lugar que estudiamos, en este caso el teatro. A partir yo estudié 2 años periodismo y a partir de eso empezamos a trabajar la investigación periodística como medio para la construcción de puestas en escena, tratando de que todas las puestas en escena tuvieran un carácter de realidad. La razón fundamental de nuestra poética y estética e ideología
tiene que ver con que los integrantes de la compañía Teatro Versión Oficial sentimos que somos hijos de la tradición de la concertación. Y nuestro punto de vista y todas nuestras obras tratan justamente sobre eso. Nosotros hablamos de la política, pero desde 1990 en adelante. Los muertos desde 1990 en adelante, los detenidos desaparecidos desde 1990 en adelante, y todo lo que es crisis desde 1990 en adelante. Las puestas en escenas que hemos hecho, antes de leer algo que traje, se llaman L, la oficina, que fue sobre la central de inteligencia que operó en el gobierno de Patricio Aylwin. C Civil, que fue un trabajo de investigación durante 2 años con entrevistas a ciudadanos chilenos sobre el tema del descontento ciudadano. H Honor, que tiene que ver con la historia de la flaca Alejandra y la Lu Arce, pero puesta en escena en el 2006, que esa fue nuestra primera obra. Chorizo en Pon, que tiene que ver con la estructura de Carabineros de Chile. Tascá, o Cómo llenar este agujero que tengo en el corazón, que fue una obra sobre los 40 años del 2013, una invitación que nos hizo el Centro Cultural Gabriel Mistral a reflexionar sobre los 40 años de la dictadura, y Todo se limita al deseo de vivir eternamente, que fue la obra que hicimos el año pasado sobre la deuda histórica de los profesores. Eso, es más o menos lo que hacemos ahora. Voy a leer lo que escribí. Que un poco es el manifiesto que tenemos nosotros como compañía. Sabemos que el teatro no hace la revolución, sino que crea espacios de resistencia para que el que ve teatro salga a hacer la revolución. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a ser ese público que ve teatro y que va a hacer la revolución? O quizás el cuestionamiento debe ser, ¿quién creo, o quiero, o pienso que es el sujeto llamado a hacer la revolución? ¿O los cambios sociales? En fin, póngale el nombre que quiera. Vincular el teatro en términos de gestión, creación y público con la práctica política, para nosotros es una tarea titánica, ya que se juega en el terreno de las ideas y las convicciones, camino peligroso, puesto que uno siempre está al borde de ser tentado por el diablo, o que un amigo o un conocido sea inducido por el sistema a, comillas, venderse. Ojo, venderse en este país donde la actividad teatral se instala principalmente a base de buenas intenciones y empujes particulares. Pero realmente, ¿a qué llamamos venderse entonces? ¿Estar en Santiago 1000? ¿Presentar en una sala que es auspiciada por una minera, por la Municipalidad de Santiago, por Fondart? Creo que la pregunta que tenemos que hacernos cuando nos enfrentamos a una creación artística es ¿qué queremos hacer? Pero me refiero a políticamente ¿qué queremos hacer? Vuelvo a repetir, ¿queremos hacer espacios de resistencia para que se produzcan cambios en Chile? Entonces, creo que si esa es la respuesta, las estrategias tienen que ser radicales y apuntar a aquellos que justamente no quieren esos cambios. Pregunto, ¿sirve de algo hacer una y otra vez la obra de teatro político en el lugar alternativo de izquierda para que la vean las mismas personas que piensan como nosotros? ¿O levantar una y otra vez la consigna, hay que hacer teatro en las poblaciones, cuando al final lo que se hace es llevar un paternalismo muy similar al que entrega Un techo para Chile, ya que la realidad de las poblaciones supera cualquier ficción que el teatro pueda retratar, y nuestra ayuda abstracta no servirá para alimentar a un niño, o que no le dé frío a un anciano, o que un adulto encuentre trabajo. Solo será anestesia temporal. ¿Qué queremos realmente? Creo que esa es la gran pregunta. ¿Por qué lo hacemos? Otra importantísima interrogante. Si queremos que las personas de la población surjan, no le llevemos obras de teatro, enseñémosles a hacer teatro, a construir escenografías, a leer, a escribir, a componer música, por ejemplo. O seamos más radicales, olvidémonos del circuito teatral y de nuestras promisorias carreras y vámonos a vivir a la población o a regiones. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué vamos con nuestro teatro a la población y no vamos a hacer nuestras obras de teatro a Providencia, Las Condes, La Dehesa o Vitacura? ¿Es acaso que las personas de esos sectores nos vamos a poder hacer cambiar de pensamiento? ¿Qué tan potente es nuestro teatro entonces? ¿No es eso lo que pensábamos acaso de nuestros compañeros antes que la UDI se instalara en las poblaciones robándole con actos concretos el discurso y los votos a la izquierda? Lo que propongo es lo siguiente, vinculemos el teatro, su gestión, creación y formación de público con la acción directa. Tenemos un objetivo claro, entonces vayamos a sus calles, trabajemos en sus colegios y universidades, eduquemos a sus hijos, pero a nuestra manera. Salvo, claro está, que como sucedió con la concertación nos empiece a gustar el dinero y terminemos haciendo lo que ellos nos piden.
Si nos echan, vamos a otro lugar, mandemos proyectos a centros culturales, actuemos en sus parques, obviamente sin descuidar a los nuestros por ningún motivo, siguen siendo lo más importante. Creo que los verdaderos actos revolucionarios del teatro tienen que ser transversales. ¿Acaso no es discriminación también negar nuestro oficio a un sector, nos guste o no, importante en nuestro país? Es una actitud fascista también. ¿Y por qué tendríamos que tener esa forma de actuar nosotros, trabajadores del arte? A mi juicio, es más perverso y condenable avalar con nuestra presencia un festival realizado por los que nos traicionaron que presentar una obra de las nuestras en el Parque Arauco o en el More Vitacura. Quizás lo que haya que hacer es ganar esos espacios y hacer el teatro que ellos van a ver, pero con su estacada certera, metiéndola hasta adentro, y no con cosas a medias tintas. Tarkovsky decía que cada artista está determinado por leyes absolutamente propias, carentes de valor para otro artista. Ustedes juzguen. Estas son acciones que creo debieron hacerse hace muchos años. Eso sí, pregunto, ¿por qué proliferó el teatro político en Chile cuando llegó Piñera al poder? ¿Acaso durante los 20 años de gobierno de la Concertación la gente no siguió siendo reprimida? ¿Acaso no se crearon organismos que torturaron igual que la DINA y el SNI? ¿Acaso no se privatizó nuestra agua y se negoció con nuestros productos naturales? ¿Acaso no se robaron dinero de Chile Deportes? ¿Acaso no hubo negligencias en ferrocarriles? ¿Acaso las farmacias y las empresas de buses no hicieron colusión? ¿Acaso el Ministerio del Interior y los medios de comunicación no hicieron montajes? ¿Acaso Carabineros no mató a compatriotas por la espalda? ¿Y en este gobierno? ¿Y dónde estuvieron o están las obras de teatro y los festivales o encuentros sobre eso? ¿Dónde estuvo la mirada artística para decir, esta no es la democracia que nos prometieron? A mi parecer, ahí hay una deuda que tenemos los actores y gente de teatro con nuestro país, el habernos dejado comprar por los concursos públicos y pensar más en hacer una obra para quedar en un festival de verano que realmente montar una obra que sea necesaria para ayudar a la construcción de una nación. Entonces, creo que antes que fijarnos en estrategias y números y cuentas, tenemos que aprender a ser personas. Solo así nos convertiremos en buena gente de teatro y solo así podremos realmente poder cambiar la situación y las cosas en nuestro país. El confiar en el otro, poder mirarlo a los ojos y decirle lo que pensamos, es nuestro gran espacio de libertad y nuestra arma más subversiva. Usémoslos entonces siempre para de esta manera podamos dormir tranquilos. Dirigiendo la obra Chorizo Ampón, fui testigo de lo que para mí es la verdadera revolución. Dos personas, un actor y una actriz, provenientes de lugares socioeconómicos opuestos, con pasados en colegios y universidades distintas, con familias que tienen pensamientos e historias políticas diferentes, se juntan durante 40 minutos en pos de un objetivo y logran juntos que al público le sucedan cosas. ¿Qué más democrático que eso? ¿Qué más revolucionario? El teatro como sostenedor de la gran problemática de Chile, la convivencia entre ricos y pobres. A esta altura de nuestra vida estamos un poco cansados de las intolerancias y de las modas. Estoy seguro que no ayudan para nada a nuestro fin. Compañeros, anulemos los egos particulares y construyamos nuestro teatro y nuestros festivales. Llevémonos a todas partes. Usemos nuestro trabajo como una herramienta, no como un anestésico. Creo que esa es la única estrategia que nos queda. Si no podemos realizarla, realmente no sé qué mucho más se puede hacer. Quizás haya que salir a la calle con nuestros fusiles y matarnos entre nosotros otra vez. Muchas gracias. La primera vez que conocí al Antonio, y estaba súper confundida, me lo presentó la Francisca y entre todas las cosas que él enseña con sus prácticas, instaló en mí como un apetito de pregunta que se conecta con lo que dice Marcelo, por ejemplo, como la raíz ontológica de libertad en el terreno artístico. En la historia oficial de la historia del arte en Chile hay inscripciones de ciertos grupos, de ciertas prácticas, de ciertas historias, y en los años 80 hay ciertos colectivos que se adscriben como artistas de resistencia en la historia oficial. En un momento
escuché críticas respecto y cuestionamientos respecto a esos colectivos de resistencia. Y llegué donde el Antonio y le dije, oye, pero ¿qué onda? ¿Era arte de resistencia o no era arte de resistencia? Y el Antonio me dio una explicación muy larga y me dijo, Gabriela, permanecer con vida en un momento, en un espacio donde impera la muerte es resistencia. También lo conecto con lo que dijo el Marcelo respecto a este apetito de reclamo, como de protesta, como germen de toda acción. ¿Alguien quiere compartir una reflexión? No han Bueno. almorzado, no han almorzado. Ahí hay un amigo. Bueno, ¿aló? ¿Se escucha? Bueno, compa, mi nombre es Pedro, soy de Ciencia Política acá de la Facultad de Ciencias Sociales. Y más que una reflexión, quería dar las gracias por la presencia alguna vez de alguna profe de la academia en esta instancia, donde ha sido sumamente difícil motivar a los profesores a participar. También darle las gracias a las compas de teatro y a las compas de arte que hicieron posible esta actividad, a las compas de danza, que están acá presentes, a pesar de que no es su espacio, pero nosotros queremos que se abra porque es el espacio de todos los compañeros. Y a los mismos profes, a los mismos artistas que están acá, poder coordinarnos entre los estudiantes para poder repartir el arte, repartir la cultura y poder hacer espacios organizativos donde tengamos la diversidad necesaria para poder apuntar a cambios mayores, porque sabemos que el arte es una herramienta sumamente potente en generar ideas que se perpetúen en el tiempo, y a través de estas ideas tenemos que generar una nueva organización, una nueva forma de ver la academia, una nueva forma de hacer educación. Así que eso era darle las gracias a ustedes por estar acá. Ahí abajo. Bueno, después de escucharlos a cada uno de ustedes, creo que hay muchas cosas por comentar y cada uno como que abre un mundo de universos que se conectan y de los cuales yo creo que me voy con muchas reflexiones. Actualmente considero que tengo muchas confusiones y eso me hace sentir muy bien porque eso significa que estoy aprendiendo. Quisiera ocupar este espacio y aprovechando de que estamos siendo sintonizados en la radio de la universidad, para hacer una protesta que tiene relación con este espacio, con la universidad. Hace una semana fui a la biblioteca de pedagogía, yo estudio danza, y bueno, frecuentemente voy para allá a buscar libros. Y fui a buscar poesía y me encontré con que los libros de poesía están aquí en Condel. Y me llamó poderosamente la atención que en Facultad de Artes, donde hay muy pocos libros para leer, y sobre todo en pedagogía, no hubiese poesía, porque se supone que es pedagogía y deberían haber libros. Eso me dejó reflexionando. ¿Qué pasa con la universidad? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con los libros? ¿Qué pasa con la instancia donde se supone que debemos ir a reflexionar, donde se abren estos espacios para que uno piense, y uno quiere ir y no hay libros? Entonces eso creo que también nos deja un mensaje país de quiénes son los que están llevando adelante nuestra educación, los que están determinando cómo se hace la educación, los que están determinando cómo se distribuyen los libros. Eso. A ver si se atreven. Primero, no me llama la atención de lo de los libros. En ese sentido, invito a quienes estén cerca del Centro Cultural. Estamos en Portales con Cueto, en el barrio Yungay. Nosotros y nosotras, con nuestra autogestión, con 0 pesos, tenemos 3 bibliotecas. La Biblioteca Barrial Claudio López,
porque la Claudia era nuestra amiga, nuestra compañerita. La Biblioteca de Arte Hugo Rivero. Hugo Rivero fue uno de los primeros artistas plásticos que murió en tiempo de dictadura, pero murió no porque lo mataran simplemente, sino que murió porque estaba luchando. Él integraba la brigada Michimalonco. Y la Biblioteca Política Luis Díaz, que es una biblioteca extraordinaria. Tenemos fundamentalmente los libros clásicos, pero para todos lados, incluyendo la biblioteca. Hemos hecho un esfuerzo grande de tratar de reunir de nuevo la editorial Quimantú, que la tenemos casi completa. Luis Díaz fue un compañero, poeta, músico, artista, trabajador de la cultura de Pudahuel, de Cerro Navia específicamente hoy día, que lo mataron en un enfrentamiento, no un falso enfrentamiento, fue un enfrentamiento. Y esos fueron mis compañeros. ¿Dónde quería como incitar la conversa? Necesitamos el feedback, necesitamos que ustedes nos pregunten, nos digan cosas, porque nos va a servir de mucho que hayamos venido. En lo personal me interesa mucho saber de ustedes. Cuando yo expuse lo que pasaba conmigo, era fundamentalmente para que tensionara un poco la discusión. No necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que uno haga. Una cosa que me faltó y era parte de del conversatorio, pero como no se instala, lo instalo yo. El papel que juegan los artistas, las artistas, la gente de la cultura en la política. No solamente nuestra obra vale. No es suficiente que un cantor cante canciones revolucionarias en los escenarios, ni se haga teatro revolucionario en los escenarios, ni se hagan murales revolucionarios en las poblaciones. El artista y los artistas tenemos necesidad y obligación de organizarnos también. Si no hay organización en los artistas, ¿qué podemos esperar del resto de los compañeros y compañeras de las poblaciones, de los sindicatos? Ellos nos dan lecciones, ellas nos dan lecciones. Hoy día, sobre todo, están en paro y eso implica una organización. Sin organización no funciona un paro. Sin organización no funciona una protesta. Podrá, evidentemente, haber situaciones imprevistas, espontáneas, extraordinariamente hermosas, ningún problema. Pero eso tiene un principio y un fin. Las organizaciones, la gente que se organiza, tiene, cuando define relativamente bien su objetivo, da para largo. Y es también una mirada y un territorio en que el resto puede mirarse también. Digo que no fue suficiente mi obra, mi trabajo, nuestro trabajo al interior de los espacios en donde yo habité o cohabité, sino que también fuimos parte importante de la organización de la cultura en Chile. Desde el mismo 11 de septiembre de 73 nosotros estábamos buscando el colectivo, quedamos sin nadie, no había nada. Caminábamos por la calle y cuando veíamos, esto es una anécdota, cuando veíamos a alguien diferente, que andaba un poco como uno, le preguntábamos si le gustaba la pelota y si era del Colo-Colo. Esa era la invitación a poder hacernos cómplices de alguien. La primera acción de resistencia que hicimos en dictadura, el mismo año 73, fue una cosa muy simple. La letra R en un círculo. Eso fue lo que nos unificó a todo el mundo. Ya no había el PC, ni el MIR, ni el partido, etcétera, nada. Solamente había una R y fue una cosa extraordinaria porque nadie nos dijo que lo que teníamos que hacer era eso. Apareció y apareció por todas partes. Y hay muchas anécdotas al respecto también. Pertenecí a las primeras organizaciones de la cultura. Cuando las peñas se fundaron hubo una necesidad de coordinarse y surgieron organizaciones. Pero donde yo, y con esto termino, donde yo radico mi esfuerzo mayor es cuando desde el Taller Sol y la agrupación de plásticos jóvenes, la PJ, y algunos sueltos que andábamos en las poblaciones, fundamos la agrupación de trabajadores culturales, la ATC. A partir de esa instancia llegamos a fundar el Coordinador Cultural, que se transformó en el Coordinador Cultural Nacional, que además fue producto del primer Congreso de la Cultura.
El primer Congreso de la Cultura en el año 83 fue de 3 días con más de 500 personas de todo el mundo, que se hizo en dictadura. En el año 83, año de feroz represión, logramos juntarnos por 3 días a debatir qué pasaba con nosotras y nosotras en el plano de la cultura, del arte, y etcétera, etcétera. Y además de exponernos un poco con nuestras prácticas concretas. Por lo tanto, a mi juicio, hoy día, con esa experiencia, yo echo de menos que el sector de la cultura, nosotros, estemos absolutamente desorganizados. Claro, tenemos vínculos, terribles vínculos, que son fraternos, de amores, de cariño, de experiencias concretas en las poblaciones o en otros lugares, etcétera. Pero no hemos podido llegar a que esos vínculos, y me hago la autocrítica, no hemos podido llegar a que esos vínculos logren transformarse en una organización con un discurso y una práctica, por lo menos un discurso, que tenga cierta coherencia para los momentos que estamos viviendo, que son extraordinariamente necesarios, porque la gente de la cultura, evidentemente, yo no sé si el arte será una herramienta, yo me complico y me lo cuestiono a cada rato. Pienso que es más y también menos importante que eso. Yo creo que el arte es otra cosa, pero igual, si no hay el trabajador y la trabajadora de la cultura, las artistas y el artista, en medio de las cosas, de los acontecimientos que nos ocurren a diario, y no están estos pensamientos y estas visiones y estos discursos y estas prácticas en función de la sociedad nueva que queremos, hay ahí un hoyo que hay que llenar, y hay que llenarlo con la mínima sabiduría que podamos hacerlo cada una y cada uno que estamos en este territorio. Eso. Hola. Lo que tú dices en pos de qué están las cosas, como lo comentaba él, creo que es súper importante. Muchas veces hoy a la mayoría les importa los recursos que estáis obteniendo de la obra. Y finalmente la mayoría de las obras es un negocio y la venden con un cuadro la mayoría de las veces, a diferencia de lo que pasa también con los murales. Los murales son más desprendidos al respecto de eso. Y yo estudié en una universidad privada y veo como mis compañeros son irresponsables y veo como mis compañeros copiaron durante toda la carrera y no salieron con ningún buen resultado, y terminan siendo, en vez de tener buenas ideas, terminan vendiendo sus ideas para ser un oficinista. O no estoy despreciando el trabajo del oficinista, sino que creo que lo importante es que no nos han enseñado y nos están muchas veces como cortando las manos para que en realidad busquemos un trabajo a que desarrollemos nuestras propias ideas. Eso es mi reflexión. Gracias. Hola, me llamo Gabriel, soy alumno de acá de la Academia de Cine, y a partir de lo que nos contaron, me gustaría saber qué posición tienen o cómo conviven con el circuito artístico que hay actualmente en Chile, considerando que para mí hay como un tipo de arte que es sumamente enajenado y también sumamente aburguesado acá en el país, que por ejemplo, no sé, pues es cosa de ir al GAM o ir a la Feria de Arte Contemporáneo que se hace en Estación Mapocho y puta, te das cuenta que hay artistas que supuestamente tienen una formación académica súper potente o supuestamente súper importante. Te das cuenta que finalmente están realizando obras que terminan en living de senadores o adornando los halls de los bancos. Entonces, en ese aspecto, me gustaría saber cómo conviven con eso y cómo se relacionan en torno a ese tema, a ese circuito que en realidad para mí es súper violento, porque si uno, o sea, para mí el arte obviamente algo súper personal, pero en ese aspecto yo me doy cuenta que hay muchos discursos que son súper egocéntricos y súper egoístas que se centran básicamente
en cosas que ellos mismos van a entender y que un grupo súper reducido de personas va a poder compartir con ellos. Eso. Como quieras, sí. A diferencia del resto, mi expresión artística ha sido siempre desde la autonomía y la autogestión, o sea, no tiene que ver con mi práctica. Yo soy antropóloga y ahí podría hablar horrorosidad igual que en el espacio del arte, como cualquier espacio disciplinario, pero creo que sí hay una apuesta importante, y ahí sí está vinculada a autorreflexión, de que colectividades como la nuestra y como también lo que ellos expresan, el arte no es una excepción. Yo creo que justamente es una de las principales características que creo que nos ha retroalimentado dentro de la experiencia mía de danza andina en el espacio andino comunitario. El arte no es una excepción en el espacio de lo indígena. No hay artistas. Tú vas a comunidades, quienes danzan, quienes cantan, quienes interpretan, quienes hacen con sus manualidades, son parte del espacio de lo comunitario. Yo creo que justamente sin demerecer el trabajo especializado del arte, que me parece fundamental, una así de las luchas de la vinculación con el arte y la protesta y la política es justamente socializar el arte como una expresión de los sujetos y las sujetas en el espacio de lo cotidiano, y justamente los murales, los grafitis, las danzas que se dan en las expresiones de las marchas, o hace poco estaba esperando una micro de literatura de Cordel, hacía tiempo que no veía una expresión así, que también se da en el barrio Yungay, y una forma de vincular esta acción como en un espacio excepcional, sino un espacio que se vincula a nuestro ámbito desde lo cotidiano. Entonces, claro, a mí me pasa con esa reflexión que yo creo que siempre van a existir esa otra instancia, pero lo importante es cómo vincular la expresión del arte como una forma de ser sujeto y vincularte con el entorno. Y en ese sentido, mi mirada particular, que puede ser diferente por la expresión que yo tengo, que es fundamental la expresión de lo social y de la producción colectiva que podemos generar. O sea, sin demerecer el trabajo individual, que me parece muy importante, pero hoy es fundamental justamente reivindicar estos espacios como, o sea, como intervención. Casi hoy en día una performance es juntarse en la esquina a conversar y estar sentado. O sea, hoy ha devenido en esa expresión el ocupar la calle. Entonces, creo que es importante, sobre todo, socializar espacios. Y, por ejemplo, el estar en una toma, un momento demasiado importante de instalación de un espacio comunitario. Yo soy de la generación de la Academia del Movimiento Cristiano. Yo estaba estudiando cuando asesinaron a Claudia López, que además era cercana mía, y nos tomamos la universidad. Fuimos la primera toma de la Academia del Movimiento Cristiano. Y justamente una de las improntas más importantes de ese momento fue la vinculación que logramos con el barrio. Yo también, por mucho que soy docente acá, fui una de las grandes defensoras de que no nos fuéramos del barrio de Brasil, porque era el espacio donde podíamos articular justamente este espacio de lo comunitario. O sea, desde el arte estaba el Taller El Sol, desde la gente que estaba haciendo danza. Entonces, claro, esos son los momentos en que justamente se pierde la excepcionalidad y pasa a ser el espacio en que estamos todas y todos encontrándonos. Yo creo que es importante eso. Y, por ejemplo, uno de los primeros elementos es la estética. A mí me duele el estómago todas las veces que hacen maravillosos murales en distintas instancias. Y la primera medida post recuperación del espacio es la eliminación de esos hitos, que es la territorialidad de la protesta. Entonces, yo creo que ese es el principal llamado, el espacio comunitario, el socializar, la no excepción y el territorializar todas esas lógicas, todas esas formas de vincularse que tienen que ver con el arte. Y que por eso no es una herramienta. A mí me pasa como, claro, en mi caso puedo insistir que puede ser distinto, no me defino artista porque danzo, pero justamente el camino a recorrer es que el arte se convierta en una forma de ser, de situarse en el espacio. Y en ese sentido, todas y todos podemos invitar a ser parte de eso, con la danza, con la música, con las plásticas, con distintos espacios. Eso. Perdona, con respecto a sí, es complicado. Por ejemplo, cuando tú hablas acerca del arte pictórico, cuando yo, por ejemplo, desconozco mucho cuáles son los potenciales mercados de las búsquedas independientes, digamos, porque, por ejemplo, claro, un mural no es lo mismo que un cuadro, no es lo mismo que un grabado, son distintas variables. Cuando hablaste, por ejemplo, de los espacios aburguesados, por ejemplo, como el GAM, no voy a ser yo el que te diga que no, pero tampoco te voy a decir el que te diga que sí, porque, por ejemplo, aquí con el compañero Urquieta,
hemos estrenado bastante obras en el GAM, y en relación a las experiencias que nosotros hemos tenido como de potrillos, digamos, de haciendo teatro en lugares dignos, pero de escasa llegada, y lugares indignos, de escasa llegada también. Obviamente que uno prefiere un espacio donde uno tenga comodidades, luchar porque haya más comodidades, tanto como para uno como para el público. Y una cosa que es fundamental, no es fundamental. Para mí, por lo menos, y yo creo que aquí con el compañero Urqueta vamos a estar de acuerdo, es llegar a la mayor cantidad de público posible, pero con lo nuestro. O sea, ahí hay una dicotomía que es, yo por ejemplo, en mi lado B, mi lado malo, yo soy guionista de televisión, por ejemplo, donde he tenido que dar unas batallas, pero inconmensurables, muchas veces, sí, la mayor parte de las veces perdía, para tratar de instalar temas, para tratar de correr un poquito la vara, y en la tele te digo, el 80% de la energía es, ya, ¿y cómo nos va a ver más gente? No qué. En cambio, cuando uno hace teatro o cuando uno escribe libros, obviamente que tú quieres que te vaya a ver la mayor cantidad de gente posible. Y si la función está agotada, uno siniestramente, digamos, porque es así, o sea, siniestramente, o sea, está agotada, uno va a hacer una obra súper compañera, por decirlo así, con, no sé, nosotros hacíamos, esto es heavy lo que voy a decir, lo quiero decir con mucho respeto porque es la dinámica del trabajador del arte o del trabajador del teatro. Nosotros hacíamos una obra hace algunos años que se llamaba Grita, que la repusimos en el GAM hace un par de años, que era sobre la tortura. Y era una obra muy fuerte. Cuando se acababa la obra, la gente se quedaba un minuto sin aplaudir y después aplaudía, y cuando uno veía y la gente estaba muy conmocionada. Y cuando teníamos funciones, esa primero la vimos en un lugar para muy poco público y tuvo una resonancia, digamos, dentro del mundo meramente teatral. Y fue triste porque finalmente uno decía, oye, está haciendo esta obra, uno sabía que la obra estaba siendo valiosa y todavía poca gente. Y finalmente quedamos en estos festivales de verano, digamos, nos llamaron y dijeron, oye, sí, ustedes están entre lo mejor del año, vayan al festival de verano. Y se nos llenaba la sala. Y después cuando la repusimos en el GAM, tuvimos una temporada de un mes con la sala todos los días llena. Y la sensación, a pesar de tocar temas tan terribles, era, uno decía, bien, la está viendo la gente. Y uno sentía felicidad, porque finalmente uno estaba haciendo algo que trataba de comunicar y eso se comunicaba. Sé que hay búsquedas artísticas que son más radicales y que no lo necesitan. Está bien. Eso es una manera de hacer política también, digamos. Es como en soledad o en sordina estirar los hilos hacia otra parte. Pero en general yo diría que uno tiene que buscar las mejores condiciones para hacerlo de uno. Y eso sin concesiones. Esa pelea, digamos, yo creo que es una pelea que uno siempre va a estar dando y ojalá ganarla. Eso. Sí, un poco siguiendo lo que dice Marcelo, yo creo que hay que insertarse en esos espacios con mucha desconfianza de esos espacios, ¿cachai? Saber que estáis jugando con el diablo, en el fondo, ¿cachai? Con rebeldía y sin transar. Yo creo que eso es lo vital. Ya cuando transáis, cuando en el fondo te dicen, no, es que podría hacer esto y tú lo hacís, yo creo que ahí ya estáis muy, muy errado. Básicamente eso es, uno durante mucho tiempo la compañía la paramos con nuestras plata, nosotros trabajábamos haciendo clases para poder hacer teatro.
Nosotros recién el año pasado, es primera vez que tenemos un fondo para hacer una obra de teatro, que fue un fondar que nos ganamos para hacer esta obra de la deuda histórica. ¿Cachai? Y más encima, GAM nos hizo una coproducción. Entonces, en un momento, ¿cachai? Nosotros, me ayudó a contar dos historias que para mí han sido fundamentales para poder seguir haciendo teatro. Nosotros cuando hicimos Honor, que fue la primera obra esta que yo te hablaba de las delatoras, nos invitaron de Matucana 100 a un festival que hubo, que se llamaba Escena 06, que era como en ese tiempo los directores más jóvenes, emergentes, que hacían obras de... Y ahí nos vio el que actualmente es el ministro de Cultura, que es Otone, ¿no? Sí, que en ese tiempo era el... Y Otone se acerca y me dice, oye, ¿usted qué más tienen? Y yo le digo, mira, yo quiero hacer una obra sobre la oficina, que fue una central, él sabía perfectamente, pero para los que no conocen, una central de inteligencia que operó en el gobierno de Patricio Aylwin. Me dijo, a ver, escríbeme algo. Y le escribo el proyecto, y bueno, lo lee y me dice, ya mira, yo te voy a dar una residencia por 5 años en Matucana 100. Tú podés desarrollar un proyecto, yo ahí le hablaba un proyecto de 5 obras sobre la historia política chilena. Nosotros te vamos a financiar con cierta cantidad de lucas, tú te financias el resto, pero yo quiero que eso que me escribiste sea lo que yo vea en la escena. ¿Cachai? Alguien que igual estaba ligado a la concertación, ¿cachai? O no sé si ligado a la concertación en ese momento, pero era alguien oficial y que yo desconfiaba profundamente. Me dio la oportunidad para hacerlo y yo me tomé esa oportunidad, ¿cachai? Y la hice y en ningún momento transamos con eso. Lo mismo sucedió ahora en el GAM, ¿cachai? Que a nosotros, a mí me contrataron para dirigir una obra en la muestra de dramaturgia del 2012 y se acercó el programador de GAM y me dice, mira, esa obra me tinca, pero yo quiero hacer un ciclo sobre los 40 años de la dictadura. ¿Cachai? ¿Tú podés adaptar esa obra que dirigiste a ese tema? Ya, pues, pero yo lo hago a mi manera, sí, ya, muy bien, la hice y después de eso nos ofrece la coproducción para la otra obra, ¿cachai? Y hay unas condiciones que yo nunca había tenido, ¿cachai? Que el GAM nos contrató una sala de ensayo por 4 meses. Yo lo primero que hice fue poner la escenografía en una sala de ensayo con exclusividad y con la actriz que nunca conoció otro espacio cuando era la sala de ensayo, ¿cachai? Una cosa que nunca antes habíamos hecho. O si la habíamos hecho en nuestra casa, en los patios, en esas cosas, ¿cachai? Entonces, claro, hay un lugar en que siento yo que uno tiene que, como Calle 13, ¿cachai? Infiltrarte en el sistema y romperlo desde adentro, ¿cachai? Pero con respeto, como diría Valdía, ¿cachai? Con respeto. No, con respeto y con rabia también, pues si también yo creo que uno tiene que ocupar esos espacios. Ocupar esos espacios y cuando tenés esos espacios, hacer los pedazos, ¿cachai? Hacer los pedazos. ¿Estamos bien de tiempo? ¿O no? Para responder otra pregunta. Sí, al tiro. Hacer pedazos esos espacios, pero también tenéis que ser inteligente para que no te veten de esos espacios. ¿Cachai? Entonces también tenéis que tener control, porque yo puedo poner la bomba y dejar la crema, pero nunca más me voy a invitar a ese espacio. Entonces también es una pelea perdida. Sí, pues. Entonces ahí es donde, claro, tenéis que tener un sentido común para ir manejando, para no transar. ¿Cachai? Todas esas cosas, ¿cachai? Creo yo. Bueno, en lo personal, mi único interés en el espacio GAM y en el espacio Matucana 100 es ver cómo diablos entro sin pagar. Es lo único que me interesa. ¿Sin qué? Sin pagar. Sin pagar la entrada. Bueno, claro, pero no tienes que ser tan a la hora. Bueno, yo con esa anécdota, digamos, un poco para desenfriar, la consulta del compañero es extraordinariamente importante, por lo menos para mí, porque nos lleva a una pregunta vital, que es ¿por qué somos artistas? ¿Y para qué somos artistas? ¿Y para qué producimos una obra de arte? En mi práctica habitual de los últimos años, que ya son más de 20 años, esa ha sido una pregunta que me cuestiona habitualmente y mucho. Y a pesar de ser un autodidacta, tengo una biblioteca de arte
y una biblioteca de sociología del arte y etcétera, que me permite también, porque no soy autodidacta que se cree el cuento, digamos, de que porque soy artista no leo ninguna weá. Porque yo conozco cantores que se saben 2 notas y ya son músicos revolucionarios. Y yo creo que hay que alimentarse del pensamiento y de la obra de otras personas que, aunque no hayan hecho arte, construyen pensamiento. Y algunas personas que no construyen pensamiento, pero también construyen prácticas. Y que otras personas las toman y las deconstruyen y las transforman para que uno pueda tener como esa idea de cómo uno enriquecerse, formarse o cambiar también. Uno, si quiere cambiar, uno puede perfectamente cambiar. Entonces, mi pregunta siempre fue en los últimos años, como le decía, ¿por qué hago esto? Etcétera. Yo, en Las Peñas, por ejemplo, en muchos escenarios en dictadura, estuve en muchos escenarios, en pequeñitos, grandes. De hecho, estuve con el grupo Tumulto, haciendo poesía en el Teatro Caupolicán, con 7.000 personas, que 5.000 abucheaban y 2.000 aplaudían. Entonces, he tenido muchas experiencias extraordinariamente gratas, y eso, la suma de esas experiencias, llegó a un momento en que me empecé a cuestionar por qué diablo hacía esto. Y en el fondo, por lo menos para mí, no me interesa mucho el aplauso ni el dinero que yo pueda lograr con esto. Me interesa mucho cómo la obra que realizo me nutre, cómo a mí me construye y me deconstruye. Yo definitivamente creo porque yo necesito crear. Es como el aire que yo respiro. Yo no puedo estar sin dibujar, sin pintar, sin hacer poesía, sin ir a huear a la población, sin hacer un mural, sin bajarme los pantalones. O sea, siempre intento de alguna manera hacer cosas que la mayoría de las veces son absolutamente improvisadas, no las he pensado. Son pocas. Por ejemplo, esto me implicó que me pusiera una pequeña estructura. De hecho, el material lo definí como de 6 minutos y mi computador parece que es más rápido. Y era el tiempo que yo quería como no hablar más de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué pintamos? ¿Por qué hacemos teatro? Etcétera. Para mí, por lo menos, es porque yo necesito hacerlo. Y convivir, entonces, vivimos en una sociedad en que es inevitable convivir. Uno puede decir, no, yo no voto. Pero tu papá vota, pues tu mamá vota, tu hermano vota, tu polola vota, tu pololo, etcétera. Entonces, tienes que convivir con situaciones por las que no está. Hoy día el fútbol, yo no me interesa una raja el fútbol, pero hay otros compañeros o compañeras o la gente que está en tu casa que le gusta el fútbol, etcétera. Entonces, definitivamente es inevitable convivir, pero por lo menos en el caso mío y de mucha gente con la que yo convivo, hemos logrado construir desde hace muchísimos años, desde el tiempo de dictadura, un territorio que nosotros llamamos el territorio marginal, en donde pudimos pararnos quienes no veíamos bien esta construcción que había de futuro, y decidimos, primero, no hacer análisis de coyuntura, porque los análisis de coyuntura había que leer el Mercurio y lo sabíamos de memoria. Por lo tanto, los análisis de coyuntura que nosotros hacíamos y nosotras eran análisis de coyuntura que correspondían al pequeño territorio que habitábamos. O sea, pero también cambiábamos, porque ya el lenguaje y la forma de adentrarse en ese terreno era diferente, era un terreno más cotidiano. O sea, ¿quién hace el almuerzo hoy día, por ejemplo? Entonces el análisis de coyuntura era cómo diablo hacemos el almuerzo, y al otro día cómo diablo hicimos el almuerzo, cuáles fueron los errores, etcétera. Cómo diablo cuidamos a los cabros chicos que el papá está ausente. Entonces había que transformarse en tío, en mamá, en tía, en papá, de muchos cabros chicos y cabras chicas que no eran biológicamente tuyos, etcétera, 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 y enfrentar de esa manera el futuro. Por lo tanto, cuando llega la globalización, empiezan a haber a nivel mundial signos, y para nosotros Chiapas fue un referente. Empezamos a entender que había que rescatar lo local, lo pequeñito, y lo local uno podía leerlo de distintas maneras. De lo pequeñito, y uno además
disculpen que haga una mención mucho más personal, en mis años de dictadura y peleando un poco con la militancia, que era absolutamente piramidal, empezamos también a descubrir los textos orientales, por ejemplo, que nos enseñan que las cosas grandes, alguna vez fueron pequeñitas, y otras cosas. Entonces, bueno, y eso también tiene que ver con, por lo menos mi trabajo está muy basado en las culturas precolombinas, en todas las culturas precolombinas, desde aborígenes de Australia, pasando por los indígenas norteamericanos, pueblos, Cherokee, etcétera, hasta llegar definitivamente, en lo que ustedes han visto, alcanzaron a ver en las imágenes últimas, que son mi defensa del pueblo Selknam, que ese es mi trabajo actual en términos del muralismo, que entre paréntesis es un trabajo muy cuestionado, porque la gente que actúa conmigo en las brigadas muralistas desde siempre, yo muy pocas veces he hecho el Che Guevara, o Neruda, o Salvador Allende, muy pocas veces. Siempre hice serpientes, perritos con pene, gusanos con 50 pies, y de repente empiezo a hacer carita y máscara, y etcétera, etcétera. La cultura Selknam, ¿qué diablo es eso, digamos? Y un poco tratando de, en este territorio de la marginalidad, reubicar que las luchas no solamente son de hace 40 años. En Chile no solamente tuvimos la dictadura de Pinochet el 73, han habido miles de fases hacia atrás, desde la llegada, por lo menos, de los conquistadores españoles, europeos en general, alemanes, ingleses, portugueses. Entonces, el pueblo Selknam es un pueblo que fue, además, diezmado por nosotros mismos, digamos, por la sociedad chilena. Entonces, y es un pueblo y su historia absolutamente invisibilizado. Y en ese sentido, entonces, intentamos, y todavía pertenezco a un territorio que se llama marginal, en que estamos ni ahí con lo que está pasando hoy día, no votamos, construimos nuestros propios pareceres, construimos nuestros territorios, pintamos donde queremos, no pedimos permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es una propuesta, obviamente no es un proselitismo, pero es una propuesta. Cada una, yo creo que puede tener un espacio mínimo, personal, marginal, con respecto a lo que está pasando alrededor nuestro, sin olvidar que tenemos que convivir con eso. ¿En qué sentido? Si olvidamos que tenemos que convivir con eso, no vamos a tener la agallas para combatir y cambiar eso. Es como sacar a nuestros chicos de la escuela pública, que está ahí perdida, y porque tenemos plata o porque no nos gusta esa educación, ponerlo en una escuela absolutamente privada, cara, que se va a relacionar con otra gente, que tiene que ver con un poco el arribismo chileno. Lo más importante es enfrentar las realidades que estamos viviendo. Hay mucha gente, por ejemplo, con esto termino, que no ve televisión. O sea, de repente hay que ver televisión, si ahí está Chile, ahí está lo que está viviendo la gente todos los días. Y eso es lo que hay que combatir. El resto es paja. O sea, empezar a combatir algo que no conocemos. Entonces, termino diciendo, en tiempos de dictadura, hablábamos algo que nos complicaba mucho, una pelea interna. Entre la gente que hace sit-in, o sea, pelea pacífica, manifestación, sentadito, por ahí levantando la mano, a la gente con la metralleta. En algún momento alguien rescató, inventó, no sé, o rediseñó, y apareció esto de todas las formas de lucha. Y hoy día es absolutamente vigente, y eso yo creo que es una herramienta que nos permite trabajar juntos. No importa que alguien no use capucha, y no importa que alguien use capucha. Es sumamente importante estar luchando, no importa en qué territorio estemos. Y el resto se da en la discusión interna, la discusión cariñosa, íntima, de cada una de nosotros y nosotros en las respectivas organizaciones. Pero aquí tenemos un solo enemigo, que es el capitalismo. Y si no tenemos claro que el capitalismo se combate de una sola manera, porque con la herramienta del arte no vamos a cambiar esto. La historia comprueba, con hechos y grandes, que la única manera de cambiar esto es con la violencia a la matraca. Hoy día no hay ninguna poesía, ninguna obra de arte, ninguna ópera de rock
ninguna música de cualquier tipo que haya cambiado absolutamente ninguna estructura del poder instalado por el imperialismo norteamericano y el capitalismo mundial. Eso quería decir. ¿Aló? No, está... ¿Hola? Hola. Sí. Claudia López. Claudia López fue estudiante de pedagogía, estudió como 2 o 3 pedagogías en el PEDA, y era famosa porque era la chica que corría muy rápido. Y en esa época, correr rápido, los 90, implicaba que era de las subversivas en Macul con Grecia, que colocaba cierto implemento y salía corriendo inmediatamente. Tenía una gran velocidad. Yo pensé que iba a estudiar atletismo en vez de danza, porque realmente era una cosa impactante. Bueno, súper importante. Siempre estuvo organizada. Fue parte de un colectivo del PEDA, después un colectivo que estaba vinculado al ARSI, a la Academia Unión Cristiano, todo esto en los 90, y en un momento decide ya también una suerte de crisis vocacional frente al tema pedagógico, y justamente ella siempre va a estar vinculada a la pedagogía libertaria, esa va a ser su visión más fuerte, dentro de una visión anarquista, pero que permite articular con elementos del marxismo en diálogo. No estas dos visiones, sino una mirada, fue profundamente libertaria, tomando lo libertario que puede tener el marxismo y lo libertario que en sí tiene también el anarquismo. Empieza a trabajar más bien la lógica de la pedagogía libertaria como opción, desde la educación popular, desde otra experiencia, y puntualmente se va a estudiar danza, si mal recuerdo haber sido el 97, que se fue a la Academia Unión Cristiano a estudiar danza. En el 98 yo ingreso de manera interna a estudiar antropología en la academia, me la encuentro. En esa época en la academia no éramos muchos, tampoco ha variado tanto, éramos escuelas bastante aunadas porque no éramos muchos en cantidad y además estábamos todos en la Plaza Brasil. Y en una protesta, el 98, el 11 de septiembre, ella va con su colectivo a La Pincoya, en la parte ya más cercana a lo que es la toma Pablo Neruda, y están ahí apoyando un corte, o sea, una barricada, cuando llega la policía a dispersar y los disparan de espalda. De hecho, en ese momento estaba con su compañero, y el compañero logra arrastrarse y a ella la dejan desangrando, porque además le hacen una suerte de circuito alrededor del cuerpo de Claudia López para que se desangrara. O sea, tenemos la certeza, mucha gente, de que ella podría haber sobrevivido si hubiesen dejado inmediatamente hacer pasar a la ambulancia. Entonces, luego de mucho rato, de horas, logran pasar la ambulancia y obviamente Claudia López está muerta. En esa época, bueno, nos enteramos inmediatamente, a los pocos días fue su entierro, obviamente en el cementerio fue fuertemente reprimido, mucha gente se fue presa, y esa semana volvemos a clase en la universidad, y literalmente, de haber sido en el patio conversando con estudiantes de sociología, antropología, danza, dijimos que estábamos absolutamente desconsolados con esta situación, e hicimos una movilización en Camin con la Alameda. Glorioso Camin con la Alameda, que ha sido glorioso los 70, los 80, los 90, siempre. Camin con la Alameda, un punto fuerte a reivindicar, la pileta de Camin con la Alameda. Bueno, hicimos una marcha en relación a la Academia de Unión Cristiana hacia la Plaza Brasil, y estando frente a la academia, la pareja de Claudia López en ese entonces, dice, ¿por qué no nos tomamos la universidad? Nosotros miramos, bueno, sí, pero tenemos que tomarlo con un motivo. Y el motivo que nosotros vamos a exigir es que la Academia de Humanismo Cristiano se haga parte, en ese entonces también era rector José Bengoa, se haga parte de la denuncia en contra de Carabineros de Chile y que impusiera una querella como parte de la universidad junto a la familia para abrir el proceso investigativo. Nos fuimos en toma, fue una toma bastante potente porque fuimos acompañados de mucha gente, de hecho estábamos hablando con el pelado academia de mucha gente en el barrio, nos fue a apoyar, fue un momento bien importante de la academia, y bueno, finalmente se depone la toma donde la universidad accede a ser parte del proceso de denuncia. Claro, se hizo parte del proceso de denuncia, pero finalmente quedó en eso, ya sabemos cómo es la historia.
Y obviamente para nosotros fue un elemento muy importante porque primero en la muerte de una compañera, una persona que queremos mucho, y segundo en la expresión también de la importancia de organizarnos y ocupar nuestros propios espacios, como era el espacio estudiantil, para juntamente colocar esos temas, colocar nuestros cariños, colocar nuestras luchas y colocar nuestra memoria. O sea, ahí hicimos toda una lucha porque hubiese sala, la biblioteca, que se lo colocaba Claudia López, y hoy en día hay más espacio de reconocimiento de la memoria de Claudia López fuera de la academia que de la academia misma. O sea, ha sido una gestión desde el propio estudiantado. Y justamente, claro, no hay mucho conocimiento de una historia de que una compañera de danza, como muchos de ustedes, con un hecho tan puntual que fue en la noche del 11 de septiembre ir a hacer una barricada con otro colectivo y que fallece así. O sea, hay poco recuerdo del trabajo de lo que fue la Claudia López y su trabajo tan importante también en danza. Ella era compañera también de la Rosa de Chinchín Tirapié, la fundadora del Chinchín, y con Rosa nos tomamos la universidad. Mucha gente que está hoy vinculada a la expresión del arte, que es el tipo de arte que no tengo duda que estaría haciendo la Claudia López ahora. Eso. Sí. Hay un elemento importante que instala la Mancha, que es y con la Claudia y obviamente con su colectivo, nosotros tuvimos y tenemos relaciones muy grandes. Hicimos muchas cosas en el tiempo que la Claudia estuvo viva. Y lo que parece interesante es el acercamiento que hay a partir de este grupo, que lo asume, entre anarquistas y marxistas. Y eso es una cuestión que obviamente está vigente, no se puede estudiar todavía, creo yo, porque tiene que dar todavía su fruto. Pero en ese pequeño espacio, como centro cultural y como persona, nos vimos también afortunadamente metidos. Hoy día ese territorio es bastante grande, que contribuyó primero a que los grupos anarquistas o definitivamente libertarios, si a alguno no le gusta el concepto de anarquismo por lo que se ve o por lo que se cree que dicen, que no es eso, contribuyó a que los grupos de esa orientación no alimentaran como la necesidad de ser guetos, de ser grupos pequeños, cerrados. Hoy día, si bien no existen los mismos grupos que hace tiempo a raíz del caso Bomba, en el cual también estuvimos porque el barrio Brasil contuvo a muchas casas que estuvieron en ese problema. Pero por otro lado también contribuyó a que, por lo menos en el espacio nuestro, nosotros venimos del marxismo, o de la lectura de Marx, para hacerlo un poquito más preciso, que es lo que hemos cuestionado en los últimos años. No el marxismo como una escuela, como una iglesia, sino que la lectura de un caballero que se llama Carlos Marx y que propone una relectura de lo que pasa en el mundo. Y algunos, hay una lectura en esa lectura que nos interesó mucho como centro cultural y como algunos como artistas que nos reuníamos alrededor de esto, que éramos muchos, que era la escuela situacionista, el movimiento situacionista, que es un movimiento que nace previo a mayo del 68 y que instala cosas extraordinariamente interesantes que muchas veces nosotros las vemos como instaladas hoy día en lo que está pasando en Chile. Entonces, la visión que nosotros tenemos desde la lectura de Marx y de la nueva lectura de los diversos textos anarquistas, consideramos que nos han dado una proyección y un reposicionamiento, digamos, de la lucha que hay que dar contra el capital. Entonces, eso lo vivimos en carne propia en nuestra relación con el colectivo de la Claudia y con la Claudia. Con la Claudia teníamos discusiones en el espacio político y las discusiones en el espacio político a veces son fuertes. Y teníamos discusiones
en el espacio personal que estaban llenas de cariño. Entonces, eran situaciones que en el espacio marginal nosotros las reinventamos, las reinstalamos, y el espacio marginal, en definitiva, para nosotros fue el espacio que de una u otra manera articulaba todas estas nuevas situaciones de relaciones. Es un poco lo que quería como reflexionar a causa de la famosa Claudia López. Nuestra biblioteca se llama Biblioteca Barrial Claudia López. Como ustedes quieran. Como quieran. ¿Puede ser una pregunta? No tengo problema, no sé. A mí es llegar. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, yo soy estudiante de arte y tengo una duda. O sea, me gustaría, más que nada, saber su opinión. Y aparte de duda mía, que igual me quita un poco el sueño, que resulta es que hoy vivimos en una sociedad de consumo, donde todo lo que generamos se transforma en un producto. Entonces, la pregunta es, yo como artista o futuro artista, voy a generar, y mi intención como lucha es generar un sentimiento, algo que deje en la cabeza. Pero resulta el espectador. ¿Qué pasa con el espectador? Él va directo a la galería o en el lugar que se va a exponer y buscando ¿cómo que tenía anotado? Consumir alguna emoción. Y esa emoción quizás no sea perdurable. Yo salga ahí, me sentí, tuve quizás tal emoción y va a ser efímera, se va a ir así. Entonces, quería saber cuál es su opinión. ¿Qué opinan de eso? Lo que nos viene ahora a los nuevos artistas. ¿Yo parto? Sí. Mira, yo siento que es bien compleja tu pregunta porque de partida yo siento que ya no hay espectadores, sino de hecho hay consumidores, como también con mucho respeto siento que no hay estudiantes, hay consumidores, es una visión muy crítica que tengo. ¿Sí? Y de hecho no hay ciudadanos, hay consumidores, o no somos ciudadanos, somos consumidores. Desde ese lugar yo creo que apelo a lo subjetivo de cada persona. ¿Sí? Siento que es cada persona la que regula hasta qué espacio es absorbida por este sistema y cada persona tiene la claridad para saber a qué va a ver una obra de teatro, o a qué va a ver una galería de arte, o a qué va, o en qué está, o por qué está en un espacio contemplando un espectáculo de danza en la calle, por ejemplo. Entonces es muy difícil porque creo que no hay una respuesta concreta. Vuelvo a repetir, apelo a la subjetividad de cada persona y la inteligencia de cada persona para poder resolver esa ecuación de la manera más clara y más honesta. ¿Sí? Bueno, lo primero que yo pienso es que, mira, siempre quise entrar a la Universidad de Arte y nunca pude, por N razones, digamos. Muchas veces pude, pero en definitiva no pude. Me habría encantado estudiar arte, pero por copuchento, ¿no? Para saber qué pasaba adentro. Mi única reflexión al respecto, y que es la más poderosa, es que constato con el tiempo que la universidad no forma artistas. Eso es bien importante. Te ayuda, te da herramientas, ningún problema, pero no forma artistas. Y tampoco, ojo, tampoco uno nace artista, cuidado. No nace genio. Pero es, como dice el compañero, es subjetivo, es tuyo. Si tú quieres ser artista, vaya a ser artista aunque te echen de la universidad, aunque te saques malas notas, etcétera. Pero claro, si queréis ser artista y estáis en la universidad, tienes que sacarte buenas notas, en el sentido de que no de conformar a la autoridad por las notas, sino que de alguna manera la nota es respuesta de que te apechugaste la hueá, ¿ah? Que te costó y que hiciste. Ahora, si te sacaste mala nota, ya tiene que ver con otra cosa. Es tuyo, pero tampoco quiere decir que los artistas estemos como desvinculados o que seamos especiales. No somos los payasos del sistema, primera cuestión. ¿Ah? Y en definitiva,
te estoy diciendo lo que me pasa a mí. En definitiva, lo dije hace un rato, si yo no hago lo que hago, no sé dónde estaría, no podría estar viviendo en este país, no tendría que irme a otro lado, no tengo idea, pero yo he logrado hacer lo que yo quiero en un país en donde no se me quiere, en donde lo que yo hago no es bien visto, en donde lo que yo digo y lo que hablo no reconforta a nadie, digamos, porque yo soy crítico además entre mis iguales. Mis iguales, y hace un rato también se los comentaba, mis iguales, por ejemplo, en el terreno del muralismo, nunca vieron con buenos ojos, nunca ven con buenos ojos, me aceptan porque ya estoy años trabajando en la weá, ya, pero si yo llegara recién no me aceptarían, porque no estoy pintando lo que todos pintan, por ejemplo, ¿ah? O en la poesía, por ejemplo. Yo escribí poesía y ahí hice poesía casi toda mi vida de dictadura, porque entendí que era el espacio necesario y que me vinculaba mucho a la agitación, a la protesta, a que la gente estuviera en la calle, a sacarla de sus casas, etcétera. Y en algún momento, autocríticamente, decidí salirme de los escenarios de la poesía, y los últimos años ha habido 5.000 poetas que irrumpieron en la escena de la poesía, y decidí empezar a ir a verlo, a escucharlo, pero la verdad que valen callampa, porque la mayoría de ellos, bueno, no todos valen callampa, pero estoy tratando de que, estoy así, pero me di cuenta de que hoy día, salvo algunos, pero que vienen de mi generación, como José Ángel Cueva y otra gente, de lo único que hablan es de que yo quiero la mina, o la mina que yo quiero al otro, que se me fue, parecen como boleros puestos en poesía. Y no se habla, por lo menos la gran mayoría, no se habla de lo que está pasando hoy día en Chile, y no necesariamente hay que hacer panfletos, a pesar de que yo venero el panfleto. Bertolt Brecht es el panfletero ideal, digamos, la gente de teatro lo sabe, o bien en latinoamericano como Ernesto Cardenal. Claro, son panfletos hermosos, por supuesto, no es cualquier cosa, pero igual. Así que, sea lo que tenga que ser, nomás, compañero. Y bienvenido nomás. Va a sufrir, pero también lo va a pasar bien si esa es la vida, y dialéctico. Del público. Lo que pasa es que ahí no me referí porque la verdad que no me interesa bastante poco el tema. Es que creo yo que uno no se puede plantear generar nada, po, ¿cachai? Yo no puedo empezar a crear una obra diciendo quiero que el espectador sienta esto, o que no, imposible. O sea, menos como me instalo yo, ¿cachai? Yo quiero contar una historia. Puta, si te pasa algo, si te cambia la vida, y la raja. Si te carga y te aburrí y te dormí, la raja también, ¿cachai? Pero claro, es mi mundo que yo te lo comparto nomás, ¿cachai? Oye, una cosa, si vieron las imágenes, mis murales, bueno, todo lo que se vieron es mi obra, en distintos formatos, pero si vieron los murales, no hay ningún texto. No hay ningún texto. Yo no soy la Ramona Parra, ni soy otra brigada que pinta el mono, pero fundamentalmente hace un texto re grande. No me interesa. Y eso es que la gente lea lo que quiera leer, ¿ya? Si es que me interesa. Yo estoy pintando porque necesito pintar nomás. Y además pinto en murales, no porque me guste el muralismo mucho, es que me gusta el espacio público. El espacio público es un espacio político, ¿ya? Y en ese sentido, cuando yo me instalo, cuando cualquiera se instala en el espacio público, a jugar a la pelota, a hacer teatro, nosotros hacemos teatro casi toda la semana en el Parque Portales sin permiso, etcétera, etcétera. Eso es una acción política. Y las cosas como desde lo local, desde los chiquititos. Siempre hay que pensar desde los chiquititos. Si pensamos en hacer la revolución así grande como se nos quedó allá, por eso no hacemos la revolución tan no. Si pensáramos la revolución en chiquitito, ¿qué quiero decir? Si pensáramos primero en revolucionarnos, tal vez en hacer que nuestro entorno se revolucione, en que esta universidad se revolucione, en que todas las universidades de Chile se revolucionen, en que las fábricas a lo mejor sería como un proceso interesante, pero es más largo. La gente quiere la weá al choque, al tiro, es más largo. Pero ojo, tampoco estoy, porque las condiciones, en política se dice las condiciones objetivas y subjetivas. Si las condiciones objetivas están, hay que asumir nomás que llegó la hora y hay que salir a la calle
Y no hacer la protesta, hay que hacer la insurrección, que es diferente. Bueno, compañeros, ya estamos en la hora. Agradecemos su asistencia y la asistencia de los exponentes. Muchas gracias por compartirnos y por compartir ustedes sus preguntas. Esperamos poder verlos en otra oportunidad. Muchas gracias. Oye.